os voy a presentar a los invitados. En este caso vamos a empezar de izquierda a derecha y así. Tenemos a Álvaro Galán, es licenciado en psicología. Hoy vamos a tener a muchos psicólogos. Yo no soy psicólogo, pero tenemos muchos psicólogos aquí. Él es licenciado en psicología y es medallista olímpico paralímpico de Boccia. ¿Boccia? Boccia. Boccia. Es que yo el italiano no parlo italiano. Bueno, boccia, que sería una especie como de petanca. Yo creo que en España, si conocemos la petanca, pues es medallista paralímpico, pero hablando con él, medallista paralímpico en Sydney, Sí. pero hablando con él dijo, no me hace tanta ilusión la medalla que gané, sino lo que posteriormente consiguió. Cuéntanos, ¿qué conseguiste? Bueno, pues 8 años después tuve la inmensa suerte de ser seleccionador nacional y acudir a los Juegos de Pekín. Y ayudé a 3 deportistas a ganar sus respectivas medallas. Creo que eso me llenó más de orgullo y me hace sentir más feliz que la medalla que conseguí yo. Porque hubo un trabajo de preparación, de detectar el talento. Bien, acaba de decirlo. Detectar el talento, la transformación, y nosotros como hemos enfocado este desayuno profesional, es la transformación para desarrollar, generar talento, para detectar ese talento. Álvaro dice que para cambiar la sociedad tenemos que cambiar nosotros. Os dejo esa frase para que la introduzcáis en vuestro subconsciente y vuestro consciente y que le hagáis una pequeña reflexión sobre ella, ¿vale? A su lado tenemos a Yolanda García. Yolanda García es un referente dentro del mundo de los recursos humanos, es la directora de recursos humanos de AVI, Laboratorios AVI. Lleva casi 3 años ya en AVI. Y el micrófono, que si no os oyen luego cuando grabemos y os pongamos todos guapos, no os van a oír. Pero Yolanda también ahora lleva 3 años en AVI y con color corporativo, por cierto. Estamos todos de azul, no sé si os habéis dado cuenta que incluso el nuevo logotipo de Isavia de conferencias y eventos es azul. No lo hemos hecho a posta, de verdad. O sea, que los colores y tal, no, o sí. Y Yolanda estuvo 20 años en Laboratorios Abbott. Una transformación importante, ¿no? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que yo estudié psicología también, como varios de los que estamos aquí sentados. Sí, inicialmente sin mucha vocación. La verdad es que tenía un compañero de instituto que dijo que iba a estudiar psicología y dije, pues suena bien. Posteriormente me he dado cuenta que sí que era mi vocación y he encontrado el área, el sitio donde, por fortuna, me siento muy realizada y creo que puedo aportar mucho a seguir creciendo en una compañía y a seguir creciendo en la sociedad. Abbott decidió hace 2 años y medio, casi 3, extindir una parte de su compañía y crear, en vez de una compañía farmacéutica, una biofarmacéutica. Entonces, digamos que parte de los empleados de Abbott nos fuimos a esa compañía biofarmacéutica que buscaba buscar soluciones de salud innovadora para solucionar problemas de salud que todavía no estaban resueltos. Y eso significa mucho en cuanto a la cultura y la forma de hacer interna. Significa ser mucho más ágiles, tener mucho más poder de decisión, significa ser más honestos, ser más valientes, y toda esa transformación es la que estoy viviendo afortunadamente de una forma súper enriquecedora en la compañía, en AVI. Aquí donde la oís, con toda la humildad no lo quiere decir, pero acaba de ganar el premio al Best Workplaces 2015. O sea que es un trabajo que no viene gratuito, al final el trabajo y el esfuerzo se ve recompensado, ¿no? También acaba de ganar un premio, el Premio Capital Humano a Política Estratégica de Formación y Desarrollo. En Isabel tenemos la suerte de trabajar en esa pata. Pasamos al siguiente invitado, que va a coger el micro, perfecto. Él es Ovidio Peñalver, socio de Isavia Consultores, también licenciado en Psicología y coach. Y bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, mi trayectoria realmente, el principal cambio que ha habido en mi vida, ya que hoy vamos a hablar de transformación, ha sido de trabajar en grandes empresas
a ser emprendedor y ser empresario de una pyme que es Isavia desde hace 11 años. Yo destacaría ese como uno de los principales cambios, máxime cuando yo he trabajado en Bankinter, he trabajado en Unión Fenosa, he trabajado en empresas grandes. Mi padre ha sido funcionario, mi madre una vez me acuerdo que dijo, uy, el mayor trabajando en el Santander y el pequeño en Unión Fenosa, como diciendo, mira Antonio, mira qué bien lo hemos hecho. Y luego resulta que ahora los dos estamos ganándonos la vida como podemos, ¿no? Entonces, ese ha sido para mí uno de los principales cambios y transformación máxime cuando yo creo que no tengo en sí un alma emprendedora nata. O sea, yo con 15 años no soñaba con montar mi propia compañía. Es decir, que la transformación a veces la eliges tú y a veces te viene. Y el cómo te ajustas a ella y cómo la disfrutas creo que es una cuestión de actitud personal importante. Y querría destacar otra, que es la de las redes sociales, sin ir más lejos, ¿no? Yo reconozco que hace 4 años, no mucho más, me resistía a esto de Twitter y a esto de estar ahí en Facebook y mirarlo y qué pereza, y además del trabajo ahora tengo que estar ahí, y ahora soy un verdadero enamorado de las redes sociales y además creo más en ello. Y últimamente, pues con Silvia, con mi socia, estamos dando talleres, por ejemplo, en webinar a través de Cibsen, y estamos viendo cómo cada vez la formación se hace más grabándote y teniendo a 100 personas delante que en vez de preguntarles, pues les pides que levanten la manita o que pulsen, y es una nueva manera de dirigirte y de desarrollar capacidades estando tú solo con una cámara delante y sabiendo que tienes cientos delante, que los tiempos van por ahí, y esa es otra transformación interesante, ¿no? Entonces yo destacaría la tecnológica y una de actitud personal ante el emprendimiento y el supuesto riesgo y la no seguridad. Si me permitís, os voy a contar también otra transformación, y es que cuando Ovidio trabajaba en Ernst & Young, sí. Tenía que ir con corbata. ¿Le veis con corbata? Esa es otra. Bueno, pues esa fue otra transformación que ha tenido y que al final también ha inculcado a todos los que trabajamos en Isavia, ¿no? Hemos abandonado la corbata. Sí, señor. Y a su lado tenemos a Robert Muro. Robert Muro, pues si estamos hablando de grandes compañías, Robert Muro también trabaja con grandes compañías, como pueda ser Coca-Cola, y en este caso Robert Muro tiene un máster en gestión cultural, es doctor en historia y productor teatral. ¿Qué transformación puede tener esto dentro de la sociedad? Mucha, ¿no, Robert? Transformación. Micro. Casi te cuento cómo he ido dando los saltos, porque, bueno, en realidad yo soy un pequeño empresario, ¿eh? Nosotros tenemos una empresa con 9, 10 personas fijas, pero si veo hacia atrás, porque lo pensaba el otro día cuando leía las notas de Gabriel, yo lo que he hecho ha sido ir dando saltos que, como si fuera con el caballo del ajedrez, porque en realidad yo iba para médico, o sea, yo iba para doctor Welby. Yo me enamoré de la medicina y me puse a estudiar medicina, pero en unos momentos en que mi actividad social, que siempre ha ido paralela, pues me exigía mucho. Y entonces acabé abandonando los estudios de medicina, pasé a trabajar con delincuentes juveniles en Valladolid, entré a trabajar en el grupo Prisa, en el que estuve 8 años en la parte editorial, en la parte de Ítaca. Abandoné, me puse a estudiar, hice el doctorado en historia, porque siempre ha sido una pasión la historia. Me enamoré, abandoné la historia porque lo estaba haciendo en el País Vasco y vine a Madrid a empezar de cero, hace exactamente 21 años. De cero, patatero. Y bueno, tenía capacidades de organización. Mi mujer, mi compañera de entonces, era autora de teatro, Paloma Pedrero, y me dediqué a organizar. Tenía capacidades de organización y me dediqué a organizar, y como en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey, pues empecé a hacer cosas, ¿no? ¿Cuáles han sido los mecanismos? Yo diría que la falta de temor, la falta absoluta de temor. O sea, siempre he considerado, pero debe ir no en el ADN, porque eso es formación, que el temor paraliza y que el riesgo te enfrenta a situaciones siempre de futuro, posibles, mejores, ¿no? Mejorías.
Y entonces eso es lo que creo que ha sido el motor de cada una de las transformaciones que he tenido, que siempre han sido acumulativas, en mi caso. Bueno, como veis, todos nuestros invitados, todos los participantes de este desayuno se han transformado en mayor o en menor medida y continuarán transformándose, ¿no? Porque al final la transformación es cada día y con cada situación que pueda acontecer en la vida. Yo os quiero plantear algunas preguntas que bueno, ya os había enviado previamente y sí que me gustaría saber un poco esa transformación profesional. ¿Habéis encontrado algunos baches? ¿No habéis encontrado? Porque vamos a lo que decía al principio, ¿no? No todo es tan bonito, vamos a decir también la realidad. Ayer, por ejemplo, Vídeo, en una conferencia que daba a emprendedores, les decía, os vais a caer, pero os vais a aprender a levantar. Entonces, es importante eso, ¿no? ¿Habéis tenido caídas en ese desarrollo? Aquí ya no hay orden, aquí ya podéis hablar quien sea. Y, por cierto, tenemos un micrófono por aquí. Tenemos un micrófono en el que, si queréis participar, que de hecho son así los desayunos y Sabia, son de participar y preguntar a los invitados sin ningún problema. Por allí tengo el micrófono, o sea que si queréis levantáis la mano, me acerco o se acercan y preguntáis sin ningún problema, ¿de acuerdo? Contadnos algún bache que os hayáis encontrado en el... Yo creo que es denominador común, ¿no? El primer gran bache es lo que yo he denominado el ¿y ahora qué? Cuando acabamos nuestra formación académica regular y nos enfrentamos al mundo empresarial, a la búsqueda activa del trabajo, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Entonces, en mi caso, por aquello de la discriminación positiva, yo siempre he sido una persona popular. En mis círculos todo el mundo me daba palmaditas en la espalda. ¡Oh, qué brillante! ¡Oh, qué no sé qué! Pero estuve cerca de un año casi con una depresión de caballo porque digo, joder, la gente me ha tangado. Todo el mundo me dice que valioso, que qué buenas ideas tengo, pero aquí nadie viene y me pone un contrato no de 1.000 euros, sino de 600 euros. Entonces dije, para, Álvaro, aquí hay que coger el toro por los cuernos y si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma o a donde haga falta. Con perdón, no quiero ser irrespetuoso con las creencias de cada uno. Es un refrán español. Entonces, nada, pues me puse a patearme la ciudad, la comunidad y a empezar a hacer de manera gratuita lo que yo sabía. Y entonces, pues, en esas actividades coincidí con la persona que ya definitivamente me dio la oportunidad de plantearme una oferta de trabajo y tal. Y así fue como fue mi primer proceso de transformación. Luego hay más. Bueno, tengo que deciros que Álvaro es gerente de la Asociación de Minusválidos de Maldemoro, ¿verdad? ¿Fuiste? Fui. Vale, perdón. Ahora soy psicólogo de Aspace en Madrid, Ajá. adjunto a la coordinación técnica. Tienes que actualizar el currículum. Sí. Bueno, ¿alguno más? Bueno, yo la verdad es que, siendo esta, yo creo que no he tenido ningún bache como bache. Lo que sí que he tenido muchos momentos, como decíais antes, es de atreverme a hacer cosas. O sea, decir bueno, esto da un poco de vértigo, pero me atrevo. Entonces sí que he tenido muchos momentos de atreverme y yo creo que eso me ha ayudado a realmente no tener ningún bache como tal. A lo mejor he sido afortunada o a lo mejor las circunstancias han hecho que no tenga esos baches. Y la verdad es que sí que he tenido, no sé si transformación o evolución, una evolución positiva en mi carrera y muchos momentos de miedo, de temor,
que al final dices, tengo que superarlo y me atrevo a hacerlo y quiero luchar con ello. Y yo creo que al final cuando tienes esa actitud ante las cosas, pues te ayuda un poco a superar barreras y a superar miedos. Pero estoy de acuerdo contigo que el temor es lo que bloquea y cuando te decides y eres valiente es cuando consigues avanzar. Bueno, si seguimos un poco el orden, yo la verdad, según vais hablando y lo iba pensando, digo, no sé si es revolución, evolución, ha habido de todas, pero yo sí creo que he tenido muchos baches que me han provocado, estudiando la curva del cambio, los he vivido, unos más rápidos, unos más lentos, desde la negación hasta la rabia, hasta la aceptación y hasta el haber salido fortalecido de ellos. Y se me ocurren muchos y los transmito sin ningún problema. Yo tuve una novia desde los 17 años hasta los 22 o 23 que falleció. Y ese fue un bache para mí radical, emocionalmente hablando, me marcó. Y luego estuve un par de años pues que yo no sé cómo no terminé más veces en la comisaría o estrellado en un coche. Y además siendo un ateo practicante, ¿sabes? O sea, como una cosa... Pero luego empecé a trabajar en un lugar y a los 2 años me despidieron de Bankinter. Claro, yo eso que lo digo ahora sin ningún problema, yo he estado como 15 años ocultándolo, porque a mí me daba como vergüenza, ¿no? Decir, a mí me han despedido. Pues sí, señor, me despidieron. Claro, ahora lo entiendo, digo, joder, yo debía de ser un bala, porque, claro, yo me justificaba además por lo que me había pasado, en fin, que yo he tenido muchos baches en lo emocional que te afectan a lo profesional, y desde, bueno, pues serias dudas en el mantenimiento de mi matrimonio, a discusiones con íntimos amigos sin saber muy bien por qué, a socios con los que me separo. Es decir, que sí, he tenido baches en mi vida y de todos he salido fortalecido. Increíble. Profesionales, personales, sí. No estarías aquí. Claro. Para ser ejemplo... Pues yo, más que baches, fíjate, yo hablaría, en mi caso, ¿no? Miro hacia atrás y lo que he tenido son fracasos, ¿no? No muchos, no muchos, pero algunos sí. O sea, el primero fue, por supuesto, abandonar los estudios de medicina, ¿no? Que era la ilusión de mi padre después de que entrara en el Banco de Santander. O sea, la primera ilusión era, hijo, el Banco de Santander. Y la segunda es medicina, fantástico. Un médico en la familia. El fracaso aquel, aunque fue opción mía, yo creo que fue el primero gordo, ¿no? Pero me gustaría contaros uno profesional, que a mí es el último que me supuso un profundo giro en la dirección de mi trabajo. Hace unos 12 años, recuerdo que coincidió con la guerra de Irak, o sea que supongo de unos 12 años, yo tenía un espectáculo que había ido muy bien por todo el país, Noches de Amor Efímero, hemos hecho 100 bolos, ¿no? Muchísimas actuaciones, y decidí entrar en Madrid en un gran teatro, en el Teatro Bellas Artes. Estuvimos 3 meses, coincidió con todas las manifestaciones habidas y por haber. Bueno, salí de allí con una deuda aproximadamente de unos 120.000 euros. Tuve que despedir prácticamente a toda la plantilla. Me quedé con una persona a media jornada. Fue lo más traumático que he vivido en mi vida, porque despedir gente en una gran empresa, vaya, pero supongo, ¿no? Pero una pequeña empresa es terrible, absolutamente terrible, porque conoces toda su vida, todos los detalles, conoces exactamente lo que le va a ocurrir, pero el empresario tiene que defender la empresa, entonces es una situación realmente dura, ¿no? Entonces eso a mí me llevó a reorientar absolutamente la empresa. O sea, recuerdo perfectamente, yo estaba estudiando el máster en la Complutense y en una de esas sesiones que nos preguntaron algún profesor, dije, bueno, yo nunca más volveré a pasar hambre. O sea, nunca más volveré a pasar hambre. Suena a lo que el viento se llevó. No, suena lo que el viento se llevó. ¿Qué significa esto? Que en lo que yo me he dedicado durante muchos años, el arte, puedes tener los mejores ingredientes. Una gran obra, grandes intérpretes, un gran director, escenógrafo, tal, iluminadora, pero el resultado final, vete a saber, vaya usted a saber, tía Claudia. Y encima, aunque el resultado sea muy bueno, es el público el que decide si va a pagar por ello o no. Claro, mi reorientación fue, bueno, todo lo que sé lo voy a poner al servicio de empresas.
de empresas. Y desde entonces pues trabajo efectivamente para Coca-Cola, pero he trabajado desde Repsol, Adecco, un montón de empresas, ¿no? Ofreciendo cosas relacionadas con lo que sabíamos hacer, que era el teatro, ¿vale? Entonces, ese momento de transformación es, pero lo decíais vosotros, ¿no? Pero lo decido yo. Lo decido yo. Es decir, el fracaso te motiva para tomar una decisión determinada y puede ser irte a casa o puede ser tiro para adelante. Eso sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, al final lo que estamos viendo con los invitados es que han tenido que superar miedos, ¿no? Han tenido que superar esas barreras y también es un elemento, lo acabo de tuitear, os recuerdo, transformarte. Yo estoy con el móvil, no es mala educación, pero lo que tienen las redes es esto también, que estamos tuiteando. Hay que superar esos miedos. Esos miedos, a lo mejor, la transformación merece la pena, ¿no? Entonces, sí que es importante también destacar una cosa, y es, dentro de esa búsqueda de talento, vosotros, en un momento dado, yo también, cuando me planteé mi carrera profesional, yo sí tenía un sueño, ¿no? Y era hacer lo que hago hoy, ¿no? Que es mi vocación. Todo esto que estáis haciendo a día de hoy es vuestra vocación. Yolanda antes lo ha medio comentado, pero ¿os imaginabais que ibais a estar donde estáis hoy? Ya que me has dado pie. No, la verdad es que no. O sea, vamos, que yo cuando empecé con 18 años, ni idea de lo que era ser un director de recursos humanos. Ni idea, ni me lo imaginaba, ni lo pretendía casi. Bueno, la vida me ha llevado hasta aquí. La verdad es que disfruto muchísimo de lo que hago cada día. Me llena y además tengo el privilegio de trabajar en una compañía cuyos pilares, sus definiciones, personas, pasión, posibilidades, y creo que es, una suerte poder trabajar en algo que tiene como lema personas, pasión y posibilidades, que son tres adjetivos que te motivan a avanzar, que te motivan a crecer, que te motivan a construir. En ese sentido, sí, es mi vocación. Y es verdad que hay momentos en la vida de un director de recursos humanos que son difíciles y duros, pero creo que de todos he aprendido y creo que en todos hemos aportado a que las cosas sean mejores para las personas. Es decir, hablando de transformación, y como tú comentabas antes, creo que la única transformación posible es la transformación de las personas, y las empresas se transforman a través de las personas. Es decir, las empresas son entes y lo que son es una suma de personas que se transforman. Entonces, en ese sentido, decir, sí, estoy muy contenta y me siento una privilegiada de trabajar en lo que hago, de trabajar en lo que estoy. Yo particularmente tengo que ser honesto y un poquito sobrado y egocéntrico. Yo actualmente puedo decir que estoy haciendo lo que visualizaba cuando empecé la carrera. A mí me motivaba el estar en una entidad de personas con discapacidad ayudando y facilitando procesos que yo desde mi niñez los he tenido que ir viviendo pues con apoyo de mi familia, con apoyo de grandes profesionales, bueno, pues siempre desde la teoría y muy poquito o con menos empatía de la que en ocasiones se merecía. Ahora puedo hacerlo y además algo que aprendí en mi formación académica es y que estoy intentando transmitirlo en todos los ámbitos en los que me muevo, tanto tercer sector como empresa privada, es el transmitir el valor, el activo que tiene la diversidad para cualquier grupo, bien sea de trabajo, bien sea ciudadanía y todo esto. Con lo cual, sí que en el ámbito profesional me veo súper realizado porque he tenido la inmensa suerte de cumplir mis sueños.
Hablaremos de la diversidad también como modelo de transformación dentro de las empresas. Sí que es cierto que hay muchas empresas referentes en este país que están apoyando o están apostando por esa diversidad y por esa transformación a través de la incorporación de talento. O sea, el talento no va, en este caso, perdóname Álvaro, no va en silla de ruedas, no va con unas muletas, no es ciego, no es sordo, no es mudo, no es blanco, no es negro, no es racial, no entiende. El talento es universal, ¿vale? Entonces, esa incorporación de talento la vamos a ver luego un poquito más adelante también con otra pregunta que te haré. Ovidio. Pues ayer precisamente con 200 chavales de 20, 22 años de CUNEF, que tiene un programa que se llama CUNEF Emprende, hacía yo esta pregunta. Básicamente les decía, ¿cuántos de vosotros tenéis claro a qué os queréis estar dedicando dentro de 15, 20 años? ¿Y cuántos creéis que levantaron la mano? Muy pocos. 4 o 5. Pero es que esta pregunta la hago a menudo. Es increíble, es decir, muy poca gente visualiza lo que luego termina consiguiendo. Aunque vendemos que es la única manera de terminar haciendo cosas y consiguiendo y disfrutando, es mentira, no es así. No es así. Algunos sí. Entonces, yo creo más que en la visión con V, que quien la tenga genial, y seguro que es un motor y lo va a terminar consiguiendo de alguna manera u otra, en la misión con M. Es decir, tú puedes terminar diciendo, mira, yo no sé qué es lo que voy a hacer dentro de 5 o 10 años. Ahora, lo que sí sé es que haga lo que haga, quiero estar sintiendo que enseño, o quiero estar sintiendo que creo algo nuevo, o ¿sabéis? Entonces la misión es algo más polivalente, algo más ambiguo, pero que emocionalmente es como un imán que te tira. Entonces yo en mi vida creo que he tenido las dos cosas, porque yo sí soñaba verme dando conferencias, pero desde pequeño. Sí, a mí me encantaba Miguel Bosé y decía yo, como canto muy mal, pues no voy a tener mucha gente delante, pero en una conferencia sí. y afortunadamente eso lo vivo y ahí fluyo. O sea, el flow este famoso yo lo consigo cuando estoy en una conferencia. En el mejor de los sentidos me transformo y disfruto, ¿no? Entonces, eso sí que lo he visualizado muchas veces. Sin embargo, el movimiento a veces se hace yendo hacia, con una visión o una misión, y a veces el movimiento o la transformación es huyendo de. Y yo reconozco que muchos cambios los he hecho huyendo de. Por ejemplo, después de llevar 7 o 8 años en Solución a Grupo Unión Fenosa, yo tenía viajes en aquel entonces de 2 o 3 meses por Venezuela, por Colombia, y en el último de ellos yo me había ido cuando mi hija mayor tenía 2 meses y cuando volví tenía 4 y medio. Y fue mi mujer a recibirme al aeropuerto con mi hija mayor en brazos, y claro, cuando yo voy a coger a mi hija mayor en brazos, ¿qué hace mi niña? Llora. Claro, dirá, ¿quién es este tío extraño que viene aquí, me coge y me... ¿Dónde está Miguel Bosé? Claro, entonces ahí me dio un vuelco el corazón y entonces ahí sí que mi movimiento fue de huir de... Eso de alguna manera me ayudó. Eso fue en Ernst & Young, y eso fue lo que hizo que fuera a Soluciona. Entonces, ahí sí que recuerdo que dije, cualquier cosa me va bien. Mi transformación es más de huir de que ir hacia. Pero ambas dos creo que son las que nos mueven en la vida, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que... Un segundito. Sí. ¿Queréis un café? Porque esto es un desayuno. Os veo a todos sin café y demás. Entonces, ¿queréis un café? Yo os lo traigo sin ningún problema. ¿No? Vale. ¿Agua? Pues agua. Voy a por agua. Vale. Sí, fíjate, yo totalmente de acuerdo contigo. Preguntarle a alguien de 18, 20 años, incluso 22, ¿no? ¿Cómo se ve con 30 años después? Yo creo que es muy difícil porque uno no tiene la madurez suficiente como para verse al final del camino, ¿no? O a mitad de camino. Sin embargo, es cierto que lo que sí que puede verse es cómo quiere ser, ¿no? O sea, en qué territorios quiere desenvolverse. Yo creo que esto sí que puede ser. Y esto además es lo que delimita que cualquier transformación o fracaso no te haga ir de un lado para otro. Si tú quieres hacer de tu vida algo que tenga que ver con lo social, con la educación, si quieres aportar valor a terceros o si quieres, lo que quieres es ganar muchísimo dinero y despreocuparte por el mundo, cualquier fracaso te va a reorientar. A mí me parece que los valores son mejor que el dinero, pero si los tienes, si tú metas el dinero, un fracaso te va a ayudar a conseguirlo, sin ninguna duda, ¿no? Esto a mí me parece que es clave, cómo uno se ve, ¿no?
En mi caso concreto, porque supongo que estamos en la fase todavía más personal, Sí. en mi caso concreto, yo si hay algo que no es una metáfora, es un poema, ¿no?, que expresa exactamente cómo me he tomado cada momento de mi vida, es el viaje a Ítaca. No sé si conocéis el poema de Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de peligros, ¿no? Y cuando llegas, después de un montón de cosas a Ítaca, te preguntas, ¿y si aquí no hay nada? Si es una isla desierta. ¿Y ahora qué? Y dices, Ítaca era el camino, es lo que te ha motivado para que vivas, ¿no? En realidad, ¿qué más da ser médico o no? Si os enseño mi mochila, hay un pequeño botiquín. Yo voy mucho al monte y llevo 1 kilo de material siempre. Mis compañeros se ríen. O sea, yo a subir al Elbrus, a casi 6.000 metros en Rusia, con 1 kilo que sabía que no iba a usar, pero Robert Muro tenía que llevar su botiquín. Pero vamos, para sajar, para poner puntos, para coser, etc. O sea, una locura, una absoluta locura. Es decir, que mi pasión pequeña de ayudar a terceros, que era la medicina, ese concepto casi religioso, se mantiene hoy. Y os he dicho antes que despedí gente. Todos aquellos de hace 12 años están trabajando en mi empresa otra vez, por supuesto. Todos. Para mí el talento ajeno hay que acumularlo, no desperdiciarlo. O sea que esa ayuda a terceros, esa aportación, para mí es clave. ¿Me entiendes? Más que qué quiero ser. No lo sé, yo pensaba en montar una empresa, yo a los 20 años, ni de coña, vamos. Ni de coña, pensaba trabajar en un hospital, eso está claro. Y después en dedicarme a la literatura cuando trabajé en el Grupo Prisa, claro. Pero más o menos, el cómo y el qué soy, es exactamente lo mismo. Fíjate, creo yo. Bueno, el presupuesto no daba para más, que ya de por sí ya tiene un caché importante, entonces he intentado traeros algunos ejemplos de transformación de personas, ¿vale? ¿Qué es la transformación? Pues la transformación es hacer cambiar de forma a alguien o algo, transmutar algo en otra cosa, hacer mudar deporte o de costumbres a alguien, y lo del fútbol lo obvio porque lo odio, entonces como que no sé si Silvia, ¿quieres que lo diga, no? Vale, me apoya. Entonces, en fútbol, lograr un gol en la ejecución de un penalti o de una falta. Bueno, eso sería transformación. Eso sería según el diccionario. Pero yo lo que sí que quiero que tengáis en cuenta es la transformación que ha sufrido el humano a lo largo de 100 años. En este caso, físicamente, estamos viendo el vídeo. Entonces, en ese vídeo vemos cómo esa transformación ha ido inculcada por las modas, ha ido inculcada un poco por la sociedad, por las tendencias y demás, pero esas tendencias las podemos cambiar, evidentemente. Hay gente que vemos ahora por la calle que dices, pero si va vestido de los 70. O sea, al final esa transformación, que también es una transformación física, hay gente que se opera y se pone unos morros alucinantes o no, esa transformación pasa por la decisión que cada uno tenga. Es decir, tú puedes decidir transformarte, como decía Ovidio, puedes o ir o escapar o dejarte llevar o dejar fluir, ¿no? Entonces, al final eso es un poco la tendencia que puede haber en la decisión de cada uno. Vale, bueno, el vídeo no va a dar tiempo a verlo todo, pero bueno, nos quedamos con el rockero y con la chica del año 55. Vale, también quería traeros un ejemplo y ¿qué ejemplos podemos encontrar en la sociedad o qué ejemplos podemos encontrar en el mundo? Pues bueno, tenemos a todas estas personas, no sé si los conocéis a todos, creo que a Amancio Ortega sí, es el más cercano, pero bueno, tenemos a Jan Koum, o no sé cómo se dice porque ucraniano todavía no he aprendido, pero bueno, estoy en ello. Jan Koum, no sé si le conocéis, ¿hay alguien que le conozca? Bien. ¿Alguien tiene WhatsApp en esta sala? ¿Sí? Vale, pues él es el que ha vendido WhatsApp a Facebook. 19.000 millones de dólares. Este señor vivía en Ucrania, se desplazó a Estados Unidos y al final, en un momento dado, cuando el señor Zuckerberg dijo, me voy a quedar con la red social esta, que esto va a ser un pelotazo, o ya era un pelotazo de por sí, pues este señor al final lo que hizo fue venderlo. Y lo vendió justo en el mismo sitio en el que estuvo pidiendo trabajo cuando llegó a Estados Unidos. ¿Vale? Tenemos a Howard School, ¿vale? ¿Le conocéis? ¿Sí? ¿No? ¿Habéis entrado en un Starbucks alguna vez? Vale, pues este señor empezó a trabajar en Starbucks, de camarero.
Y este señor es el que ha conseguido que esté presente en 50 países y que tenga 55.000 cafeterías. El concepto, vivir una experiencia. Ha sido una transformación profesional y personal. Tenemos también, yo creo que ella sí, ¿no? Ella sí. Vale. ¿Sí? Bueno, pues Oprah Winfrey, pues esta señora a los 14 años fue violada, tuvo un hijo, lo perdió y vivía en Mississippi, hija de madre soltera. Bueno, pues esta señora se ha conseguido crear una red social que está en 50 millones de viviendas en Estados Unidos. Una red social con su propio programa de televisión a los 32 años. Ella tenía muy claro el objetivo, que era lo que estaban hablando ellos, ¿no? Tenían un sueño claro y era, me quiero dedicar a la comunicación. Y ella consiguió tener un programa de radio, luego pasó a tener un programa de televisión y ahora, pues bueno, aparece en televisión, películas, es productora, una de las mujeres más ricas del mundo. Bueno, tenemos a Larry Ellison. ¿Os suena? Bueno, esto ya es como más informático, es el dueño de Oracle y lo mismo, era una persona que abandonó la universidad, no tenía ningún tipo de estudios reglados, por así decirlo, y lo que hizo fue empezar a cobrar a sus compañeros en un campamento $600. Con esos $600 empezó a enriquecerse, pero con $600 yéndote de campamento tenía 12 añitos. Este chico empezó a ser rico a partir de los 12 añitos. ¿Vale? Tenemos a Jeff Bezos, que es el responsable de Amazon, ¿vale? El director de Amazon. Este señor lo que hizo, este no era con 12, este ya cuando estaba en la cuna se puso a desmontarla. Entonces lo que hizo fue empezar a trabajar sobre sus capacidades. Ese trabajo de capacidades al final la ha conseguido convertir en uno también de los hombres más ricos del mundo. Y bueno, tenemos a Mancio Ortega, que hace unos días fue el hombre más rico del mundo, luego se lo quitaron en unas horitas, pero bueno, durante unas horitas pudimos decir, oye, que somos de los que estamos ahí. Bueno, pues este señor está en el ranking de Interbrand como una de las dos, dentro del ranking de Interbrand de las 100 mejores marcas del mundo, su marca está dentro de ese ranking, junto con el Banco Santander. Este señor es uno de los hombres más ricos del mundo y empezó vendiendo batas. Luego hay otros ejemplos de transformación en empresa y este creo que es un buen ejemplo. Este es el principio de todo. A partir de aquí empezamos a construir lo que ahora somos. Hemos ido creciendo contigo. Todo lo que hemos visto, escuchado y sentido. Todo el camino que hemos recorrido juntos nos ha llevado hasta aquí, a ser líderes en comunicación. El Grupo Antena 3 ahora es A3 Media. Es una buena transformación, importante además. Hay veces que reúnes, como empresa, reúnes talento, reúnes distintas cadenas y conviertes tu marca en una marca pues mucho más potente. Pero luego también os he querido traer, porque ahora lo vamos a hablar con ellos, os he querido traer un ejemplo de transformación en la educación. Quiero acercaros un ejemplo de modelo de educación completamente distinto a lo que conocemos. Alltså 2025 så tar våra första förskoleklasselever som börjar det här i år, då tar de studenten. Vad ska de vara förberedda för? Es un elemento importante y es una forma de transformar la sociedad, en este caso. Ahora con Robert lo trataremos. Estas son las escuelas Vitra, son escuelas en las que no hay aulas, en las que cada alumno elige lo que quiere estudiar, cada alumno desarrolla sus capacidades creativas y son modelos que ya se están incorporando en los colegios españoles, lentamente también es cierto, pero como veis, niños que están jugando con ordenador, que no hay ningún
bloqueo en cuanto al aprendizaje o la educación, sino que al final lo que se hace es desarrollar capacidades, una transformación continua. Los niños al final son los que mejor, y esta tarde lo hablaremos en el programa de radio con Fábrica de Valientes, los niños son los que mejor gestionan esa transformación, porque están continuamente aprendiendo, se están continuamente desarrollando, y a través de la educación, si somos los adultos capaces de entender esa transformación, esas necesidades, vamos a crear una sociedad completamente distinta y mejor. Y ahora, después de que ya he tenido mi momentito de introducir temas, vamos a pasar a que me comentéis cada uno un poco la transformación. Álvaro, decías, has trabajado con el tema de, trabajas con el tema de integración, de diversidad y demás dentro de la empresa. ¿Cómo puede un deportista, en este caso, o una persona con distintas capacidades, ¿no? ¿Cómo puede transformar la sociedad? Mirad, voy a saltarme un poco. Voy a saltarme un poco la pregunta porque... Sáltatela. ¿Estás en casa? Porque creo que me gusta compartir un proceso de transformación en el que estoy actualmente y no he podido colgar en las redes sociales porque lo estamos terminando ahora de publicar, ¿no? Y es en la entidad en la que estoy trabajando, una entidad de personas con discapacidad, donde el modelo conceptual de atención y de cuidado a las personas era muy asistencialista, muy arraigado y vinculado al modelo médico rehabilitador, donde ponía el enfoque en la deficiencia, en lo que no puede hacer, en lo que le falta para alcanzar, entre comillas, ese concepto tan vaporoso como es la normalidad, a un modelo totalmente contrario, donde pone en el centro a la persona, ver a la persona con sus potencialidades y que sea esa persona la que elija cuál y cómo es su proceso personal y cuáles son los apoyos que necesita para conseguir esa mejor calidad de vida, que al final es lo que nos mueve a todos. Es decir, estamos intentando cambiar tengo como entidad tales recursos y te ofrezco un abanico cerrado de oportunidades porque no me voy a complicar la vida, porque yo tengo 8 camillas, tengo 8 ordenadores y te voy a poner a hacer fisioterapia y ofimática, a decir, bueno, tengo esto, pero la sociedad tiene un montón de recursos, dime tú lo que quieres y entre mis recursos y los recursos de la comunidad vamos a intentar, creo que un proceso de cambio muy potente y que quería compartir con vosotros. Yolanda, vosotros en AVI estáis tomando una iniciativa que pocos laboratorios han tomado y es acercar médico y paciente. Cuéntanos un poquito en qué consiste eso, porque eso es una transformación importante dentro del sector y dentro de la sociedad. Nosotros como compañía nacimos con ese enfoque que os comentaba antes de intentar impactar en la vida de las personas y a través, muchos de ellos, bueno, todos somos pacientes en cierto modo, todos tenemos en algún momento algo por lo que recurrir al sistema sanitario, por lo que necesitamos algo. Entonces, decidimos que ese paciente, esa persona, estaba en el centro de nuestras decisiones y, por tanto, teníamos que ayudarle, como decía Álvaro, a conocer mejor sus posibilidades, a ayudarle a acercarle a, pues en este caso, al médico, que es el terapeuta que le está ayudando a mejorar su calidad de vida. Teníamos que acercar eso y cuanto más conscientes somos como persona de los que necesitamos, mejor es nuestra calidad de vida. Entonces, me ha encantado lo que comentaba Álvaro, porque es exactamente eso. Es decir, hay un montón de posibilidades. ¿Cómo podemos hacer que la persona decida cómo
cómo utilizarlas para tener esa mejor calidad. Y ahí entra muchísimo la parte de paciente-médico. Es verdad que hasta ahora el médico dice lo que yo tengo que hacer y ahora cada vez más los pacientes conocen su enfermedad. Cuanto más la conocen, mejor saben lo que necesitan y en ese acercamiento es donde estamos trabajando porque es bueno para todos. Es bueno para todos, es bueno para el profesional sanitario que al final lo que busca es ayudar a las personas, es bueno para el paciente porque encuentra una mejor forma de alcanzar esa calidad de vida y nosotros somos, digamos, el vehículo que podemos ayudar a que eso suceda. Fijaros que al final ese cambio, esa transformación de la sociedad, lo que está comentando ahora Yolanda, es una transformación de lo que es la tarea del médico, ¿no? Porque hasta ahora nosotros íbamos al médico y me duele aquí, ajá, recetita y para casa. Ahora no, ahora el médico se preocupa de cuál es la enfermedad de ese paciente, qué situación personal o profesional puede tener ese paciente, porque al final todo cuenta en el momento de la enfermedad, ¿no? Entonces me parece que es muy importante y sí que es cierto que en este caso nos han permitido compartirlo con todos esta tarea que yo creo que es pionera, ¿no? en el sector de la farmacéutica en este caso. Vamos a pasar a Robert. En este caso, ¿cómo cambia la cultura, en este caso, porque eres productor, cómo cambia la cultura la sociedad? Esto es como la pregunta, acabo de abrir un melón que es como, pues, si me preguntas así, pues sí, perfecto, pero cuéntanos, porque... Vale, me voy a hacer propaganda. Te decía antes que estaba escribiendo, terminando de revisar el artículo que publico en el blog. Es que va de esto, exactamente de esto. Y tenía dudas porque la explicación del por qué es valiosa la cultura para la sociedad no es concreta. Tiene algunos matices que requieren un punto de visión poética en las personas. ¿Por qué es útil la cultura? Y nosotros nos dedicamos a promover eso, ¿no? Promover más cultura y con la cultura más cambio social, una mejor sociedad. Pues yo creo que porque a través del arte, de la cultura, nos explicamos cosas o sentimos cosas, emociones, que solo podemos sentir a través del arte y de la cultura. Solamente la gente que ha sentido un pellizco leyendo un poema o se ha emocionado y ha llorado viendo una película o va al Museo del Prado repetidamente porque un cuadro le ha impactado. Solamente esa gente puede entenderlo, pero creo que es la mayoría que se ha expuesto a la cultura, al arte. El arte y la cultura ayuda a entender la diversidad. El mundo es diverso y entendemos mejor a una tribu africana oyendo su música que cuando vienen a las costas, ¿no? Que solo los vemos como emigrantes o como gente que puede traernos problemas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del egoísmo. En un mundo en el que lo que se pone en primer lugar es el conflicto, la violencia, la resolución de poder, el arte y la cultura es como una herramienta de entendimiento. Entonces, solo desde esa perspectiva podemos entender que avanzar en eso, formarnos, ser cada vez más, estar con un nivel de educación más potente, ayuda a que la sociedad sea distinta. Y nosotros nos dedicamos a eso en un pequeño nivel. Por ejemplo, el programa de Coca-Cola de los premios Buero de Teatro Joven, que nosotros llevamos, lo que ayuda es a promover el teatro en los institutos, en los colegios, en los centros culturales de barrio, entre gente de 14 a 21 años. La gente que lo hace, no os podéis imaginar las emociones que traslada. Nos traemos una semana al año aquí a Madrid, representa sus obras en el María Guerrero, es verdaderamente increíble lo que ellos viven, pero es que además les transforma la vida porque aprenden a socializarse, a asumir responsabilidades, jerarquías, no todos son protagonistas, no todos salen a la escena, hay algunos que se quedan detrás cosiendo ropa o llevando los trastos. Entonces eso, que es un acercamiento diferente a la cultura y que tiene que ver con el talento, que lo veo ahí al fondo, esto es una herramienta de enorme calidad para todo el mundo. O sea, el arte es transformador, la cultura es transformadora. Y las herramientas con las que se construye el arte, por ejemplo el teatro, que tienen que ver con el cuerpo, con la gestualidad, con la narración, con el storytelling, con la construcción de un discurso, ayuda a cambiar la empresa
como una mancha de aceite y todo lo que tienes alrededor. Poco a poco, eso sí, poco a poco. Creo yo, ¿eh? O sea, no sé si sirve la explicación. Tú eres el experto. No, pero no sé si sirve la explicación así planteada. Sí. Ovidio, tú eres coach. Creo que un coach ve muchas transformaciones, gestiona muchas transformaciones. Bueno, no las gestiona, ¿no? Ayuda a gestionarlas. Cuéntanos, ¿qué función tiene un coach y desde Isavia también, cómo hacéis que esa transformación en empresas sea, pues en este caso estás con Yolanda, esa transformación que ha sufrido la empresa, hay una parte que tenéis o que tenemos, en este caso, culpa, ¿no? O no culpa, sino responsabilidad. Entonces, cuéntanos un poco cómo se convierte esa transformación en las empresas. Fíjate, yo creo que hay dos maneras de transformarse. Una, a través de algo muy concreto y traumático que haya ocurrido, y pienso en lo individual, un accidente, la muerte de un ser querido. En ocasiones la transformación es un shock y que te deja bloqueado, pero te transforma pues porque cambian tus valores y tu manera de ver la vida. Y a nivel organizativo creo que es exactamente igual. De repente hay organizaciones, estoy pensando en Arthur Andersen, que sale una noticia en prensa y transforma culturalmente esa organización, ¿verdad? O hay un hecho pues en BP que ha perdido petróleo no sé dónde y fíjate tú BP cómo se transforma en cuestión de meses. Es decir, que organizativamente a veces también hay shock. Ahora, eso es la excepción. Yo creo que las transformaciones son más bien evoluciones, pero las transformaciones profundas son una lluvia fina, van poco a poco. Entonces, el coaching creo que es una herramienta buenísima de trabajo, tanto a nivel individual como con un equipo, como con una organización, donde el punto está en que tú pones el protagonismo en el responsable de qué quiere conseguir y cómo lo va a hacer. Entonces, modelos de consultoría más clásicos tipo McKinsey o Boston Consulting Group, etcétera, desde mi punto de vista están en franca decadencia. Es decir, sí, sinceramente lo digo porque... Esto era una perlita que tenía Ovidio. Sí. A ver, es un poco como el modelo médico que planteas tú. Yo soy un enfermo, yo no sé, ven, me diagnostican, me dices qué tengo que hacer y me das la solución. Es un modelo pastillero, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir a un modelo mucho más de responsabilidad a nivel organizativo, de equipo personal, ¿no? Me está preocupando Ovidio porque decía que él fluía, entonces ya está empezando a fluir. O sea, ahora ya está. Dale. Entonces, claro, si tú provocas la reflexión en alguien para que ese alguien decida qué quiere hacer y cómo lo va a hacer, eso es mucho más radical. Ahora bien, tienes que acompañar a esa persona, a ese equipo, a esa organización y luego habrá que ayudarle a que se ponga hitos y creo que esa es la verdadera transformación que ha traído el coaching, que ahora lo llamamos coaching, pero muchos consultores ya históricamente tenían esta manera de proceder o hasta muchos filósofos, ¿verdad?, daban sus clases así y muchos maestros sin saberlo, seguro que esto es lo que han provocado y muchos padres y madres sin saberlo, es así como han educado a sus hijos, ¿de acuerdo? Otra cosa es que ahora le pongamos este nombre. En cualquier caso, la transformación, entiendo, que tiene que ser lenta normalmente, lluvia fina y además que empiece por un cambio de valores y de actitudes. Si tú no quieres hacer algo, no lo vas a hacer, por mucho que te premien o te castiguen por ello. Es decir, la transformación auténtica parte de un convencimiento y por eso tiene que ser programas de 6 meses, de 8 meses, de 2 años, una lluvia fina. Y para terminar, leyendo temas de gestión del cambio, hay algunos autores que lo que postulan es que en una organización o en un pueblo tiene que haber una masa crítica mínima para a partir de un 18-20% que hayan cambiado de verdad en sus valores, en sus actitudes, luego de repente cambia el resto de la población. Sociológicamente y antropológicamente hay estudios muy interesantes donde cómo cambia una sociedad, o bien porque matan al César y hay un golpe de Estado y entonces cambia de arriba abajo, pero esa transformación es muy rápida y no suele calar, tarda mucho. Hay una transformación mucho más poderosa que es cuando también puede ir de abajo arriba. Hay una revolución social y hay un motín y entonces se cambia, pero tampoco suele llegar eso al corazón de esa sociedad. La transformación más poderosa suele empezar por las capas intermedias, los ilustrados, los burgueses, que empiezan a cambiar poco a poco y ellos influyen hacia arriba y hacia abajo.
Es esa capa intermedia que en las organizaciones creo que es igual, ¿eh? Esos mandos intermedios terminan empujando a la alta dirección y al resto de los equipos, más que cambie el comité de dirección, que también es deseable, o que cambie la base. Y en cualquier caso es algo lento habitualmente. Yolanda, hablábamos antes que habíais ganado el premio Best Workplaces de 2015 y te habían dado el premio por la gestión de formación y demás. Esa transformación, a pesar de ser una empresa joven, esa transformación también, da igual que seas joven, que seas adulto, que seas mayor, que la empresa lleve 10, 15, 20 años o 3. ¿Cómo habéis gestionado toda esa búsqueda de talento, toda esa gestión de talento? A ver, dos cosas. Ayer estaba pensando decir, cuando una de las preguntas que tú nos hacías, es decir, ¿cuáles son un poco las claves del éxito para lograr una transformación? Y estaba pensando decir cuál realmente es aquellas palancas que hacen que las cosas se muevan, y creo que una, y Ovidio lo ha mencionado, es tener claro, o sea, definir bien las expectativas, es decir, en qué quiero que te transformes, es decir, en cómo tengo que comunicar al resto de las personas que trabajan en la organización, en qué quiero que se transformen. Con eso, teniendo claro en qué y cómo quiero transformar, luego es esa lluvia fina, como decía, de ser muy consistente, muy coherente, muy ejemplarizante en todo lo que haces para conseguir que la transformación se produzca. Pero no se consigue porque digas, a partir de ahora yo quiero ser una compañía que tenga esta cultura y quiero que a partir de ahora tú tomes decisiones. Es decir, eso forma parte de que digas, quiero que tú tomes decisiones, que formes, ayudes y acompañes en el proceso de toma de decisiones, y luego hagas que eso sea consistente en la organización. Es decir, no hay nada peor en una transformación que decir que te quieres transformar, empezar a transformarte y en medio del proceso volver atrás, porque entonces tendrás que volver el camino y tendrás que volver a empezar de cero, porque la inconsistencia, la incongruencia y la falta de autenticidad en lo que dices es lo peor para una transformación, es decir, hace que no se produzca. Entonces, realmente creo que esas son un poco las claves de conseguir que las cosas evolucionen y se transformen. Y cuando preguntas por talento, no sé si nosotros tenemos un concepto un poco único de talento. Entonces, como definición en la compañía utilizamos talento y hacemos talento. ¿Qué es talento? Talento somos todos. O sea, es decir, todos contribuimos al resultado, todos contribuimos al éxito, todos contribuimos a la transformación, y talento somos todos. Es decir, todos tenemos un talento que desarrollar. Entonces, realmente, es decir, luego es para mí lo complicado, lo difícil, y donde creo que aportas cuando te gustan las personas es en encontrar dónde sacar lo mejor de cada uno para que aporte a ese objetivo común. Y eso es lo complicado. Pero todo el mundo tiene cosas que aportar. O sea, no hay ninguna persona que no tenga cosas que aportar. El tema es crear el espacio para que lo pueda hacer y poner en el sitio donde lo pueda hacer. Porque tú, como gestión de recursos humanos en AVI y antes en Abbott, me llamaba la atención los conceptos, ¿no? Los conceptos que incorporas a tu trabajo diario, ¿no? Que es una apuesta por el desempeño, una apuesta por la cultura, el qué hacemos y cómo lo hacemos, la diferenciación, la responsabilidad y la transparencia. Os lo dejo ahí. Que de todos esos elementos, ¿qué importancia o en qué orden, si queréis os lo repito, o si queréis añadir alguno más? Pero yo creo que son muy acertados, porque en esa búsqueda de talento y en esa gestión diaria es lo que estaba diciendo Yolanda, ¿no? El qué hacemos y cómo lo hacemos, pero también esa búsqueda de desempeño en qué eres bueno, ¿no? Que es, yo creo que una tarea fundamental dentro de los departamentos de recursos humanos para localizar esa persona que puede brillar en determinado puesto o no, ¿no? ¿Qué me decís? Yo añadiría un factor o una variable también muy importante que facilita la transformación, y es que en todos los equipos de trabajo tenemos que reforzar la honestidad, la sinceridad, el respetar las debilidades de cada uno. Voy a poner un ejemplo un poco erótico festivo. Es como cuando te desnudas por primera vez en una relación de pareja. Estás muerto de miedo, pero es el mayor ejercicio de honestidad que tienes que hacer para que, bueno, vistos todos en bolas,
Vale, nos respetamos y vamos a una. Vamos a ese, Vamos al tema. a ese proceso de transformación. No, sin tema. Vamos a hacer amistad, ¿eh? Vamos a hacer negocio después de esto. Yo creo que no hay nada, iba a hablar de lo del talento, pero voy a decir una cosa antes de la transformación. No hay nada, casi nada, que no se pueda cambiar. Casi nada. Me cuesta pensar en algo que no sea posible, ¿no? Y eso que no es posible, pienso en 100 años y probablemente lo será. Lo importante es la palanca que disponemos para el cambio, porque el cambio tiene que ir unido a la capacidad de transformación. Ponernos objetivos que no son logrables es obvio que conduce a la frustración, y en nuestro país además existe eso. Somos de aceptación del dictador y de revolución, o sea, de extremos. Esto es muy importante. Lluvia fina, yo suelo hablar de mancha de aceite, o sea, cambia lo que tengas alrededor, o sea, contamina positivamente lo que tengas alrededor. Eso es lo que va a cambiar, indudablemente. O sea, tú no puedes tirar al suelo basura, tú no puedes ser maleducado, tú no puedes ser asocial, tú no puedes echar la culpa de tu mal aparcamiento a que el otro ha aparcado mal. Tú tienes unas responsabilidades y eso es lo que cambia, ¿no? Estaba buscando, seguro que la conocéis, esta frase, estas tres frases, ¿no? Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo cambiar. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Fundamental. Y después el tema del talento, o sea, rápido. Yo os cuento un poquito mi pequeña experiencia. Yo no estoy formado en empresa, no tengo el máster de gestión cultural, pero bueno, eso es. Entonces, todo es un poquito intuitivo y fruto de haber acumulado o aplicado lo que he ido acumulando a lo largo de mi vida, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene talento, no el mismo talento. O sea, evidentemente, el presidente del gobierno no puede ser cualquiera. Pero todo el mundo. Bueno, vamos a dejar eso. No vamos a puede, dejar no. de hablar de política. No puede, desgraciadamente, si quieres. No, pero no puede, ¿no? Ser cualquiera. Bueno, es igual, cirujano jefe de La Paz. No puede ser cualquiera. Pero cada uno en su territorio de desarrollo tiene talentos que desarrollar, que desenvolver, ¿no? ¿Qué es lo que en el mundo de la empresa lo permite, en mi opinión y con mi experiencia? Varias cosas. Primero, dotar de responsabilidad al trabajador o trabajadora correspondiente. O sea, alguien al que no le da responsabilidad, es decir, capacidad de riesgo, no va a crecer nunca, no va a desarrollar sus capacidades talentosas jamás. Apoyo en el caso de que falle. Apoyo, es decir, a una persona le da responsabilidad y cuando comete un error no le apoya, sino que le hundes, jamás va a desarrollarlo. Horizontalidad, es decir, si hay un exceso de jerarquía, la fluctuación de abajo a arriba, es extraordinariamente difícil. El problema es que este modelo, lo digo por mi propia experiencia, conduce a tener un tipo de empresa con mucho talento, es decir, muy difícil de liderar. O sea, a mí me resulta muy difícil liderar las reuniones, a veces las reuniones estratégicas, ¿eh? Cuando nos reunimos los 10 siempre hay 2 o 3 que se lo han preparado casi más que yo. ¿Me explico? Porque es gente que podría llevar mi empresa, la podría llevar. O sea, mi empresa no es este despunta me lo quito de encima. O sea, yo tengo muy buena gente, pero eso significa una dificultad enorme para liderarlo, porque tienes que estar muy por encima de todos, ¿sabes? En dedicación, en esfuerzo, en comprensión, pero la horizontalidad, la responsabilidad y el apoyar a los trabajadores si fallan, eso es fundamental para desarrollar el talento, porque todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo tiene. Ovidio, sí. Yo añadiría
la provocación barra confianza, es decir, las veces que yo creo que a nivel individual o como Isavia en nuestro caso, o los equipos de proyecto en los que yo he podido estar involucrado, más hemos despuntado y hemos añadido valores cuando nos han provocado y han confiado en nosotros. Y lo mismo estoy viendo yo en los procesos de coaching, cuando acompañas a una persona o a un equipo, es decir, ¿tú serías capaz de organizar este evento para el mes que viene? Y yo creo que ahí sale la raza y sale la rabia de decir, ¿cómo que sí sería capaz? Y en paralelo tienes que dar señales de confianza. O sea, si te lo encargo a ti o si os lo pido a vosotros es porque es algo complicado, sé que tiene poco tiempo, requiere de mucha creatividad, organización, aceptáis el reto, pero fijaros que preguntando. Entonces, cuando tú provocas en el buen sentido a alguien, individual o colectivo, y en paralelo le muestras apoyo y confianza, yo creo que ese es un revulsivo que añadiría a todos los que hemos comentado aquí. Muy, muy importante. Si me permites, Gabriel, sí, claro. decir, antes comentabas lo de somos un great place to work o demás. Es exactamente lo que decía Ovidio. El modelo que está debajo de ser un gran lugar para trabajar es la confianza. Es lo único que hace que las personas se sientan bien y consideren que donde están es un buen lugar para trabajar, el mejor para trabajar. Y confianza, digo, confianza en tus jefes, confianza en la organización, confianza en tus colaboradores, confianza en tus compañeros. Ese es la clave de que alguien realmente pueda desarrollar ese talento que tiene en el sitio mejor para hacerlo. Pero si no hay confianza, no hay nada. O sea, no hay arriesgo, no hay aporte de iniciativas, no hay innovación, no hay nuevas ideas, no hay resultado, porque si no hay confianza hay bloqueo. Luego, me gustaría también destacar un elemento y es, dentro de una empresa o en la sociedad, hablaba Ovidio antes de las escalas intermedias, ¿no? Dentro tanto de la sociedad como de la empresa, hay que tocar un tema y es el liderazgo. O sea, ¿qué papel juega en este caso el liderazgo dentro de lo que es la sociedad? En este caso, pues Álvaro está trabajando en una empresa en la que evidentemente tendrá que tratar con instituciones, es decir, con líderes pone cara. Sí, no, con líderes de la administración pública. Por eso. Claro. Por eso. Entonces, ¿qué papel juega ese liderazgo, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un líder político y te recibo, evidentemente tendré que tener una actitud de una u otra manera si lo que quiero es transformar la sociedad. Es decir, lo de la confianza, lo de la coherencia, hay como muchas Cs ahí metidas. ¿Te has encontrado algún problema Sí. Es que como ya han empezado con la política, vamos a seguir, porque es que así tenemos un poco de chicha. Muchísimas. La gran contradicción en la que nos estamos moviendo es que, bueno, los cambios políticos que se han producido en el Ayuntamiento de Madrid a partir del 24 de mayo, donde un grupo de personas con unos principios o con unas proclamas de mayor participación, de mayor no sé qué, de mayor no sé cuántos, resulta que han tenido que pasar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, casi 6 meses para que mi entidad o la entidad que yo represento pueda tener una interlocución válida con un responsable político del Ayuntamiento de Madrid. Esto ya genera desconfianza, porque si tú estás oyendo que la participación, el oír y dices, ostras, es que han tardado más de 6 meses en decirme con quién me tengo que reunir. Luego puedes estar de acuerdo o en desacuerdo que esa persona sea la más adecuada o ese área del ayuntamiento sea la más adecuada para poder hablar y comunicarte. Pero vamos, que eso también denota el concepto
que tienen de una determinada problema social. Y voy más. También es importante conocer qué valores o principios tiene el responsable de la administración. No es lo mismo hablar con una persona que cree en la igualdad en plan demagógica que no una persona que cree en la igualdad de oportunidades, pero generando riqueza, generando oportunidades. Efectivamente. Entonces, claro, ahí es una amalgama de variables difíciles. Y hablamos del sector social, pero también vamos a hablar del sector empresarial. Y bueno, creo que en el teatro y en lo que es la producción hay que tener grandes dosis de liderazgo, ¿no? Sí. Micro. Sí. Bueno, yo creo que en todo aquello que implique equipos, ¿no?, es necesario el liderazgo. Pero si en mi opinión, si hay una característica central en el liderazgo, tal como yo lo entiendo, es el de la escucha. O sea, nosotros, por lo que decía antes de la cultura histórica de nuestro país, tenemos la tendencia a pensar que el liderazgo es colocar al frente a alguien al que seguir. Si le damos la vuelta, eso implica que el que ponemos adelante no nos va a escuchar. Va a estar mirando hacia adelante sin mirar hacia atrás, ¿no? Y para mí el liderazgo, el verdadero líder, aquel en quien yo depositaría mi confianza, es aquel que me mira a los ojos y me escucha cuando le hablo. Y que cuando me contesta, sé por lo que me contesta y cómo lo hace, que me ha escuchado y que ha entendido lo que mis reclamaciones, mis problemas, Y esto en el teatro es algo que casi se utiliza de un modo técnico. O sea, se integra tanto que casi se llega a hacer... Y de hecho nosotros lo enseñamos como técnica teatral, ¿no? Porque como sabéis, en el teatro hay que escuchar lo que el otro dice y atender a las emociones que el otro te transmite, porque si no, parece que hay un diálogo de papagayos. Y tú sientes que te están diciendo algo que no es verdad, que es mentira. Se pisan, por ejemplo, hay actores que como no escuchan, se pisan. Claro, o simplemente te muestran que está mirando otra cosa y dice su frase a continuación fuera de contexto. Entonces, esto que nosotros lo enseñamos tiene algo mucho más profundo, que es la verdadera escucha. O sea, un líder que no escucha, y nuestro presidente de gobierno es evidente que no es su mejor capacidad, no escucha y eso genera muchos problemas. Tiene otras habilidades este hombre, ¿no? Pero esta en concreto no. Y un buen líder, y en una empresa tiene que ser así, o sea, una empresa puede funcionar perfectamente. Muchas multinacionales funcionan a toque de látigo. Pero el funcionamiento interno es claramente deficitario. Desconfianza, problemas, incapacidad de generar nuevos líderes internos, porque hay solo alguien que decide y que no escucha la temperatura, que no toma la temperatura al interior. Este es para mí uno de los rasgos fundamentales. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que no hay solo un tipo de líder. O sea, hay muchos tipos de liderazgo y bueno, lo que creo que las organizaciones tienen que decidir qué tipo de líderes están dispuestos a aceptar o integrar o desarrollar internamente. Y creo que eso es una decisión empresarial o de compañía, decir, pues quiero líderes de látigo, a lo mejor en algunos momentos es necesario, o quiero líderes que desarrollen, o quiero líderes que creen confianza. Es una decisión. Creo, de verdad, que lo que funciona a largo plazo, lo que da sostenibilidad a las compañías, lo que genera ideas, lo que genera construcción, lo que genera, al final, que se consigan los resultados finales, la misión, la visión y demás, son los líderes que generan confianza.
y para eso tienes que desarrollarlos. O sea, tienes que desarrollar líderes que desarrollen personas y que desarrollen confianza y que desarrollen entornos que generen positividad para que la gente se sienta en condiciones de poder aportar, de atreverse a hacer cosas. Esos son los entornos que realmente crean crecimiento. Y es verdad que hay compañías que sorprende decir cómo esta compañía con este estilo de liderazgo tiene estos resultados. Pero es verdad que en la mayoría de los casos, si los estudias, es muy a corto plazo. Tienen un fin. Las que tienen las compañías, las organizaciones que tienen éxito a largo plazo son las que han creado ese entorno de positividad, ese entorno positivo donde la gente se siente cómoda para aportar, para generar, para atreverse a decir cosas, para atreverse a cuestionar, para atreverse a transformar. Y eso es finalmente lo que te da el éxito sostenible al final en una organización. Pero es decir, no me atrevería a decir solamente hay un tipo de líderes. Hay muchos tipos de líderes en muchos entornos y en muchos momentos. ¿Ovidio? Visión, pasión y acción. Para mí el liderazgo es esto, si me tuviera que mojar. Es decir, tienes que tener un foco, tienes que tener una situación deseada, tienes que tener un reto. A eso entiendo por visión. Es decir, tú lideras un cambio en tanto que quieres conseguir algo distinto a lo que hay. Necesitas una situación deseada, porque si no mantienes lo que hay. Entonces, para liderar es lo mismo que decir que tengo una situación deseada, un reto, una visión, una ilusión, lo que fuera. Ahora, la visión no vale. Tú solo no vas a hacer ningún cambio, muchas veces ni siquiera en tu propia vida. Necesitas contagiar a los demás. Es decir, los líderes son equipos, aunque se encarnen en una persona, realmente quien provoca transformación y cambio son equipos, son organizaciones, en definitiva. Por eso tienes que transmitir pasión para impactar e influir en otros y convencerles y que te sigan de manera voluntaria, porque no se lo puedes imponer. Y además de tener una visión clara, además de tener pasión para contagiar a los demás y hacerlo en equipo, hay que pasar a la acción, porque muchas veces nos quedamos en habría que, tendríamos que, estaría muy bien, y nos quedamos en el mundo de las ideas. Entonces, la visión es un sueño puesto en acción. Si no hay acción, no hay movimiento. Y permíteme que te diga un poco un ejemplo de transformación dentro de nuestra organización. Son este tipo de desayunos. ¿Y quién tuvo ese sueño, esa idea? Tú mismo. Y con pasión nos la has contagiado y nos has convencido. Y en cuanto que medio tienes un sí, ya estás diciendo en 3 semanas hay un desayuno. Porque si no quedarían... Es verdad, es que al final las cosas si no caducan. Es decir, hay que coger el momento de subidón. Que he hecho yo para organizar estos desayunos. Hombre, claro, y los que quedan, ¿no? A mí me gustaría, bueno, ya que estamos aquí, dentro de los invitados habéis venido muchas empresas y me gustaría destacar una empresa que hace muy poquito acaba de salir también en prensa por la gestión de diversidad y gestión del talento femenino. Es BNP Paribas. Acaba de salir su presidente en España declarando que pues van a hacer una apuesta por esa transformación dentro de lo que es la entidad, y esa apuesta por ese talento femenino y esa integración y esa diversidad evidentemente es un cambio, ¿no? Es una transformación de la sociedad. Me gustaría destacarlo porque hablamos de empresas y cada uno aquí estáis representando pues a lo mejor una parte más social, otra parte más empresarial, otra parte más cultural, pero que hay una conciencia de esa transformación de la sociedad a través de la apuesta por el talento, que es súper importante y que es al final uno de los motores que van a hacer la revolución. Antes hablábamos de política, ¿no? Y bueno, pues también comentaba Ovidio que hay veces que son a través de revoluciones de abajo a arriba y de arriba a abajo y demás, y estamos viviendo en una época, francamente, desde el punto de vista político, es una época de revolución y de transformación. Es decir, estábamos acostumbrados a tener solo 2 partidos, de repente han empezado partidos minoritarios, ya no se plantea un bipartidismo, sino que es un partido pues como muy mixto, empiezan a tener miedos los partidos grandes y demás. Eso es una transformación de la sociedad, y todo esto empezó un 15M en el que la gente se lanzó a la calle y eso provocó una revolución, una transformación. Esas transformaciones se pueden ejercer desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial, pero siempre, como comentábamos, ¿no? Si es desde el liderazgo, un buen liderazgo, va a ser mucho más potente que desde abajo arriba, ¿no? Entonces, eso sí también me gustaría destacarlo. He visto ya que se ha ido una persona porque se tiene que ir a trabajar, tampoco os queremos robar toda la mañana, vamos a ir acabando y, bueno, pues no es que seamos tampoco un referente dentro del mundo de la transformación,
porque como ha comentado Ovidio, nosotros nos hemos transformado hace poquito, estamos en plena transformación, pues hemos lanzado logos nuevos, hemos lanzado un evento de presentación, nos hemos cambiado de chalet y bueno, pues se ha incorporado gente, se ha ido otra gente y bueno, pues queríamos compartir con vosotros 10 consejos. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 24 como hace McKinsey, pero bueno, nosotros hemos dicho 10 y de esos 10, pues bueno, uno podría ser la inversión en tecnologías punta, ¿no? ¿En qué consiste esto? En crear entornos colaborativos que potencien el desarrollo y una cultura de innovación. Esa cultura de innovación, ¿qué va a hacer? Fomentar el talento. Una captación de talento en un momento dado a través de la innovación. Habrá gente que tenga capacidades, estamos viendo que se incorporan en las empresas personas de todo tipo de generaciones, gente que está completamente adaptada y acostumbrada a la gestión de redes sociales y de integración nativos digitales, por así decirlo. Luego tendríamos el fortalecimiento de valores, misión y visión en la empresa. ¿Con qué intención? Pues la de generar compromiso, un compromiso que al final los propios trabajadores sean o se conviertan en embajadores de marca. Esto lo decimos mucho en el programa de radio y es muy importante. Todos los directivos que pasan por el programa lo dicen, los embajadores de marca, la responsabilidad que tiene el empleado a la hora de hablar de su empresa. Es importantísimo porque ellos son los verdaderos estandartes de la marca. Podemos intentar transmitir noticias y demás, gestionarlo en redes sociales y tener una imagen, un branding estupendo y fenomenal. Como tus empleados hablen mal de ti, olvídate. Esa sería la transformación desde abajo arriba. Luego, pues, un departamento de recursos humanos o en la empresa tendría que tener una batería de indicadores de gestión, es decir, saber qué está pasando, ¿no?, con esa transformación. Ha ido Yolanda al baño, pero en este caso supongo que para tener el premio que acaban de ganar este año en el 2015 tendrán unos indicadores en el que sabrán si se está integrando correctamente la transformación, si se está incorporando talento. Viene por ahí Yolanda, ahora vamos a preguntarla. Yolanda, hasta que vengas yo te voy haciendo la pregunta. Entonces, estamos hablando de una batería de indicadores. O sea, entiendo que vosotros en AVI tendréis, en el Departamento de Recursos Humanos, unos controles, ¿no?, para que esa transformación y toda esa formación veáis si está siendo rentable, si no está siendo rentable o incluso si hay que modificarla, ¿no?, porque no todo vale para todos. Vamos, decir que en una compañía multinacional que no haya medidas sería, vamos, decir, creo que no os la imagináis, decir, medimos todo absolutamente. Todos con estos KPIs, que es la medida de los indicadores claves del desempeño, son lo que nos da un poco la medida donde estamos. Medimos absolutamente todo, el desempeño, la forma de hacer, los resultados, la transformación en sí, tenemos encuestas internas, externas, todo tipo de mediciones. Y bueno, nos ayuda a saber cómo progresamos, porque efectivamente si no sabes si lo que estás haciendo es lo correcto o no. Te podría decir, no sé si describirlos tiene sentido, pero lo que sí que te digo es que efectivamente, creo que la transformación o cualquier proceso necesita de una metodología también, y es algo que no hemos hablado hasta el momento. Creo que sin método, sin proceso y demás, y sin un seguimiento con esa definición que habíamos hecho del objetivo, las expectativas, misión, lo que tú quieras, como lo quieras llamar, hacia dónde tengo que ir, un proceso que tengo que desarrollar para conseguir el resultado que quiero, sin un método, sin un proceso que seguir, con disciplina, no lo consigues. Pues entonces ahí pasaríamos a desarrollar una oferta de servicios segmentada, es decir, que vaya dirigida a cada grupo dentro de la empresa, es decir, pues la persona que a lo mejor tenga más capacidades desde el punto de vista tecnológico tendrá una formación específica, otras que a lo mejor no tienen esas capacidades pero tienen negociación, pues dirigirles ese tipo de formación y demás. Luego, una gestión del talento segmentada por roles estratégicos y potencial, es decir, saber detectar ese talento, como decía Yolanda antes, detectar ese talento y fomentar ese talento. O sea, al final esa transformación también, aunque ya pienses que te has transformado, puedes seguir transformándote y desarrollándote. Y luego, pues, unos criterios para la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, no sé por qué, en recursos humanos es como que de repente empieza todo el mundo así como a temblar en la empresa y es evaluación de desempeño y empiezan todos. ¿Qué pasa con la evaluación de desempeño?
Bueno, es una medida al final que, es decir, nosotros desde Recursos Humanos siempre intentamos que no haya una evaluación de desempeño puntual en el año, ahí tiene que ser continua, como en los colegios, la evaluación es continua, pero nadie nos hace caso en que la evaluación es continua. Siempre hay un momento que es ese paso de un proceso estipulado, formal y demás, porque necesitas al final una información para poder tomar decisiones que suceden en algún momento del año. Y es verdad que genera tensión, ¿eh? Es decir, por mucho que tenemos confianza... Cargamento de tilas y demás. Totalmente, genera tensión. Pero genera tensión, fíjate, yo al final lo hice, analizas por qué, porque no sé si es cultural, si es este país, si son nuestras organizaciones, porque el feedback genera tensión. Y aunque todos estamos de acuerdo en que es buenísimo que nos den feedback y que todos queremos avanzar y todos queremos progresar y demás, no sé por qué, todavía no lo he encontrado la razón, no lo hacemos ni además, o sea, es decir, somos conscientes y si es bueno, porque no todo el mundo lo acepta como algo positivo, que me lo den y darlo. Bueno, pues no. Yo creo que el feedback... Realmente no. Hay veces que decimos que queremos que nos lo den y cuando te dicen algo que no te gusta es como, ay, es que eso no me cae del todo bien y tal. Yo creo que pasa por ahí. Pero tampoco el que lo das se atreve muchas veces a darlo. O sea, es decir, entonces, el momento de evaluación del desempeño es un momento de feedback al final y para mí es ese. El proceso todavía no está muy aceptado en nuestra cultura, porque esto no creo que sea solamente de las empresas, es un tema de nuestra sociedad. O sea, Álvaro. Es lo que yo antes había dicho, de la honestidad, de oír, escuchar y decir, oye, yo soy este y tengo miedo a la aceptación profunda. Es ese punto en el que como sociedad y como entidades, como equipos de trabajo, yo creo que es donde más hincapié tenemos que hacer, es decir, reforzar la honestidad, la autenticidad y aunque no me guste oír que soy un mandón inseguro, pues me lo tengo que hacer mirar. Estoy contando mi parte como presidente de la Federación Deportiva, ¿no? Joder, que Álvaro, eres un líder autocrático, todo tiene que pasar por ti, no sé qué. Bueno, pues dame tiempo. Yo ya soy... Ya lo gestiono. Yo ya soy consciente, me pongo las pilas, en un tiempo prudencial, vamos mejorando. Bueno, otro elemento también sería el asociar la inversión en tecnología. Antes comentaba Ovidio que para él hace 2 años las redes sociales eran como que no. Con Robert antes hablábamos y decía, bueno, yo es que todavía Twitter, te invito, ya quedaremos y tomaremos un café con el tema de Twitter. Yolanda, por ejemplo, decía, no, es que Avi solamente tiene el perfil internacional. Álvaro es muy activo en redes sociales, tengo que decirlo, o sea, que por ese lado te damos premio. Esto es importante, o sea, porque al final entendemos redes sociales como Facebook, como Twitter, pero también hay redes sociales internas que favorecen mucho la comunicación, esa permeabilidad entre departamentos, que al final, y además estando donde estamos, que es PR Noticias, con Onda CRO, que estamos lanzando continuamente mensajes de redes sociales. De hecho, todo hacemos el Willow Podcast, que son formatos modernos de radio, que no estamos acostumbrados a verlos, pero que al final las radios tradicionales, por ejemplo, los han ido incorporando a su modelo de gestión, ¿no? Luego, habría otro elemento que es el de aplicar conceptos de psicología positiva. Yo creo que, Álvaro, esto hay que apuntárselo, ¿vale? Sí. Que, bueno, pues sería un salario, trabajar con un salario emocional y trabajar desde el punto de vista colaborativo, dejar de esa estructura piramidal a la que estábamos acostumbrados hasta hace unos años y ya pues vemos entornos ya, ¿no, Ovidio?, más matriciales y que al final son más efectivos. Yo ahí creo que tú vas a poder añadir algo más. Esto el liderazgo horizontal, de trabajar en red, trabajar por proyectos, que en las organizaciones parece que es algo más moderno.
las multinacionales de origen anglosajón, esto ya lo tienen superado, pero hay muchas nacionales grandes que están empezando ahora a hablar de menos niveles jerárquicos, más horizontalidad, pero yo creo que aquí los pioneros son los movimientos sociales. Tú hablabas antes de un movimiento que ha provocado terceros y cuartos partidos que han cambiado el panorama social, pero ya en los años 60, 80 había movimientos sociales que abogaban precisamente por esta porosidad y horizontalidad. Es decir, yo creo que aquí lo social va por delante de lo empresarial, ¿no? Movimientos asociativos, de abajo arriba. Pero es lógico, ¿no? Claro. Las empresas siempre, hasta el momento, no hay otra cultura. O sea, el capitalismo no ha generado otro modelo empresarial al que habría que dotar de algunos rasgos diferenciados. No tiene que ver con la ética y el otro con su papel social. O sea, las empresas pueden y deben ser agentes sociales, pero eso no ha sido desarrollado todavía. Y entonces en las empresas lo que guía absolutamente todo es el resultado, ¿no? El resultado además cuantificable. Claro, eso plantea una enorme dificultad para asumir los tiempos de la horizontalidad o la cultura de los movimientos sociales. Porque en las empresas se exige esto ya y aquí y con este tiempo, porque si es más caro y es mañana, tú te vas. Claro, ese modelo yo creo que es como ajeno o que no se ha desarrollado todavía esas facetas que tienen que enriquecerlo, pero que ya lo está reclamando la sociedad. Los propios movimientos sociales, cuando miran a las empresas, miran si su compromiso es verdadero. Lo miran. Ya está bien esto de que la responsabilidad social sea una excusa para mejorar un poquito la imagen y que se note que tu petróleo se puede ocultar con unos cientos de árboles. No, señores, se acabó. Ahora mucha gente mira el ADN de las empresas y si su aportación es verdadera. Porque en realidad, dentro de 20 años, yo igual no lo veo, pero quien lo vaya a ver, estoy seguro de que verá un modelo de funcionamiento empresarial más similar a lo que hoy son las ONGs. No porque van a aportar, no porque su trabajo sea no lucrativo, sino porque van a ser agentes sociales. Y la legislación, además, lo hará posible. Hoy, sin embargo, no. Hoy no hay empresas que montan fundaciones para hacer sus propios programas sociales, pero como forma de mejorar su posicionamiento, mejorar su target de clientes, su imagen, etc. Es decir, hay algo que falla en el alma de esa decisión. Pero permíteme que de la experiencia... Sí, quería puntualizarte que dentro de la experiencia que tengo en el momento de hacer entrevistas con directivos, sí que es cierto que aunque esas fundaciones se generen o se creen, ya es un cambio, ya es una transformación, que es lo importante. O sea, lo importante es que si de repente nosotros vemos una empresa y decimos es que no cambia absolutamente nada, tenemos el caso de Volkswagen de hace nada, es decir, una pérdida de valores y de incluso posicionamiento dentro del mercado por una tontería, pero no una tontería, me refiero a tontería a que a lo mejor ellos cuando se lo planteaban decían, pues modificamos esto y ya está y no pasa nada. ¿Qué ha pasado? O sea, se ha convertido en un tsunami empresarial, porque incluso afecta al mercado alemán y a la marca alemana, ¿no? Vamos a seguir, para que ya nos tomemos el café y los croissants, porque me está entrando un hambre. Luego habría que también otro elemento, que es determinar la madurez del Departamento de Recursos Humanos. Y esto me parece importante, no tanto desde el punto de vista de años, ¿no? Porque en este caso Avi tiene solo 3 añitos, pero sí me parece importante un poco la madurez de los profesionales que conforman ese Departamento de Recursos Humanos. Y no hablo de edades, sino hablo de responsabilidades, de compromiso con la empresa. Es muy importante que ese talento no tiene edad. Es lo que comentaba antes. O sea, puedes tener una persona que tiene 20 años y está recién salida de la carrera y de repente te encuentras que es muchísimo más responsable, muchísimo más comprometida y muchísimo más, muchísimo más que a lo mejor un directivo que llega 30 años en la empresa. Puede tener desgaste o no, o al revés, también puede pasar. Y luego, pues, otro elemento que sería la salud organizativa, pues que es tener la
la solidez o el conocimiento de que el Departamento de Recursos Humanos, y esto ya sería un guiño para Yolanda, el Departamento de Recursos Humanos tiene un papel estelar dentro de lo que es la gestión de las personas dentro de la compañía. O sea, entendemos a veces el Departamento de Recursos Humanos como los que están siempre como bloqueando, ¿no? Y no, al final es un buen Departamento de Recursos Humanos, lo que hace es que gestiona talento, gestiona personas y gestiona transformaciones, ¿no? En este caso. Y bueno, pues no sé, esto sería un ejemplo de transformación que hemos vivido hace poco y es una campaña que lanzó ESIC y que, bueno, pues si tenemos un poquito de audio, a lo mejor, Juanda, porfa. ¿O no se oye? Tenemos una educación muy buena, sobre todo a nivel técnico. Luego tenemos mucha creatividad. Hay muchos españoles que están, de hecho, gente que ha pasado por nuestro estudio, que están ahora en DreamWorks, que están en Pixar, que están haciendo las últimas películas, que están en Weta. Yo creo que muchas veces vamos con miedo, vamos con un sentimiento de inferioridad. Hay un poco esa cosa que lo de fuera es mejor, que pues lo de aquí es peor, pero sobre todo cuando viajas, te vas encontrando españoles fuera que han logrado grandes cosas o que están en grandes puestos, o si coges cada segmento del sector, en ella hay una empresa española que es líder. Creo que somos un país, ante todo, tan internacional y sabemos también adaptarnos y llegar con esta tradición, pero no nos quedamos un poco anticuados, ¿no? Sabemos a competir con los otros países. Creo que todo el mundo, cuando piensa en industria, pues claro, piensa en Alemania. Naturalmente, Alemania es lo que es, pero que los españoles, si nos quitamos ese complejo, desde luego, pues podemos dar buena talla y no vamos a hacer en ningún caso el ridículo. Lo que he visto es que los españoles están bien considerados. She'd come to the beach, maybe about 3 foot tall, keep asking us about how to do this trick, how to do this jump, and little by little she started getting better, and then one day, after she went on a trip to Brazil or around the world as she does, she came back and, hey, the teacher became the student. Estaba, no sé dónde estaba, en una competición y me dijo un chico francés, joder, es que los españoles lo ganáis todo, no sé qué. Detecté con un toque así como de envidia, de admiración también, pero de envidia porque al final, pues, no sé, gana un español, ¿no? Este país está construido a base de pymes. Nosotros un día fuimos pymes, pero bueno, hemos llegado a ser una gran empresa y se puede hacer. Hay talento de sobra. Ingenieros españoles están desarrollando teléfonos móviles que se venden más que los teléfonos móviles de los ingenieros coreanos o de los ingenieros americanos. Es decir, que podemos hacerlo tan bien o mejor como el resto. Al final es cuestión de talento. Talento. O sea, creo que es importante, y esto sí ha sido un elemento de transformación. Esto fue una campaña que se lanzó desde ESIC, apostando por el talento de los españoles. Hay veces que nos avergonzamos un poco de demostrar ese talento, ¿no? De sacar pecho y decir, joder, pues es que lo que hacemos lo hacemos bien. El ejemplo lo tenemos, como comentaba antes, en el ranking de Interbrand. Que 2 empresas españolas, Zara y Banco Santander, estén dentro de las 100 mejores marcas del mundo y que, bueno, el presidente de Zara haya sido el hombre más rico del mundo durante unas horas, pero ha sido el hombre más rico del mundo, es motivo de orgullo. También tenemos ejemplos como Mango, por ejemplo, que bueno, pues está ahí, no está a lo mejor tan posicionada como Zara, pero también es una empresa que está dándolo todo. Ya acabamos con un último vídeo, que es el vídeo de nuestra declaración por parte de Isavia de en qué consiste esa transformación y cómo apostamos cada día por la transformación en el mundo de la empresa y en la sociedad.
pues después de esta declaración de principios, que creo que es fiel a nuestra misión, visión, valores y demás, agradeceros a todos la asistencia. En unos días subiremos el vídeo en YouTube para que lo podáis compartir en redes sociales, como hemos dicho antes. Agradecer también a los invitados, Álvaro, Yolanda, Ovidio, Robert. Muchísimas gracias por compartir conocimiento, por compartir talento. Y bueno, nosotros en ese caso seguimos diciendo lo mismo y me vais a permitir que utilice la frase que utilizo cada vez que cierro el programa de Pasión y Talento. Hagamos de la utopía una realidad.